Vamos a orar para entrar en el estudio. Señor, te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Ponemos delante de tu presencia este momento para que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Primeramente a mí y a todos nuestros hermanos y a todo aquel que escuche esta grabación. Te doy gracias, Padre, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, toca nuestros corazones y ábrelos, Señor, para que puedan recibir, Señor, esta palabra de vida que tú nos quieres dar. En el nombre de Cristo, amén. El verdadero arrepentimiento. Como todos ustedes saben, yo sigo mi devocional, lo hago con las devocionales del pastor David Wilkerson, su hijo que lo sobrevive todos los días, pues, ciertos días de la semana, manda devocionales que dejó escrito su padre cuando estaba en vida. Y esta semana me llegó mucho este título que le había puesto en un devocional, el verdadero arrepentimiento. Porque la última vez que pude compartir con la iglesia una enseñanza, el Señor ponía en mi corazón que el arrepentimiento es tan necesario para nuestra vida con Dios. Pero es lo último que hoy en día le hemos puesto. Hoy en día todo el tema es bendición, 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 cómo librarme de mis problemas psicológicos, cómo librarme de mis ataduras, cómo librarme de aquello, cómo librarme de lo otro. Pero de arrepentirme y buscar a Dios, poco a poco. Quiero iniciar pues con el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Amén. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré pecados y sanaré la tierra. En estos tiempos que vivimos, ha sido como un virus que lentamente nos infecta, pero toda nuestra sociedad está infectada de algo que los antiguos llamaban hedonismo. ¿Pero qué es el hedonismo, hermano Ramón? Encontré en el internet una pequeña definición de él que creo que lo refleja bien y da algunas cuestiones que me gustaría mirar. Dice esta persona que escribió este artículo: el hedonismo tiene su origen en la antigua Grecia, alrededor del siglo IV a.C. Durante este periodo se dieron dos grandes escuelas de pensamiento filosófico, las cuales se caracterizó como formas de hedonismo: la cirenaica, dirigido por Aristipo de Cirene, y la epicuria, dirigida por Epicuro de Samos. Pero mire bien, durante la Edad Media el hedonismo fue abolido por el pensamiento cristiano. Porque para los cristianos el cuerpo era algo pasajero, solo un vehículo que podía caer frente a la tentación del pecado. El placer se asoció al egoísmo y a la individualidad, sentimientos ajenos a la búsqueda espiritual que promovía la Iglesia Católica. Y aquí es donde me quiero centrar. Hemos ido del timbo al tambo y vamos siempre de extremos a extremos con las cosas. El hedonismo es entonces básicamente buscar mi propio placer desesperadamente y pensar que eso es lo único que yo necesito. Lo que me necesito en esta vida es placer, placer, placer y placer, y lo busco a Dios para que me dé placer, placer, placer y nada más. Pero Cristo dijo una frasecita que no nos gusta: si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Eso no nos gusta. ¿Cómo así que tomar cruz?
¿Le dio Cristo a sus seguidores del primer siglo, a sus apóstoles, una vida palaciega de placeres y de cosas? ¿Qué le dio Cristo realmente a ellos? Si ellos no hubieran pasado las pruebas que pasaron, yo hoy no tendría la confianza y la certeza de que Cristo fue real. Porque su sufrimiento para mí es mi constancia, mi certeza, mi sello de que fue real. De Cristo no puedo tener evidencia histórica. No me pueden decir, aquí está, este es el vaso con el que Cristo tomó, este es el sitio donde él nació, pero de Pablo sí. Hay mucha evidencia histórica de Pablo. Y él fue muerto por predicar a Jesús. Y sin lugar a dudas que habiendo sido un fariseo de fariseos, no hubiese sido tan tonto como para salir del fariseísmo e irse a la parte contraria, aquel que él persiguió y mató, al cristianismo. Y con toda seguridad hubiera dicho, espera un momentico, César, dígale al verdugo que se vaya de vacaciones, no tiene trabajo conmigo. No, sí, eso de Cristo era puro invento. ¿Sí? Nos inventamos allá porque era una corriente, una cosa. Pero eso no es verdad. Antes dijo, con cierto gozo en su corazón, yo ya estoy pronto para ser sacrificado. Una constancia y una certeza en su corazón de que lo que tenía dentro de sí era solo salvación. Pero el cristianismo en la actualidad nos lleva muchas veces como una perversión o desviación moral. Es algo que lamentablemente ha sido inculcado aún en nuestras mentes como principio fundamental, aún dentro de los cristianos. Miremos algunas cosas que han cambiado en estos tiempos. Escuché hace algunos años a una jovencita, en esa época ya tendría como unos 15 añitos, decir, yo no estoy para esclavizarme en un hogar y irle a parirle hijos a nadie. Meses más tarde, escuché a un jovencito, un poco mayor que ella, decir, yo no estoy para trabajar como un burro y venir a alimentar a nadie. Eso es egoísmo. El principio es el mío. Pero la humanidad no puede prosperar con una generación que piensa de esa manera. Porque los hogares se levantan con sacrificio. Empezando porque la mujer al momento de quedar embarazada pone en riesgo su propio cuerpo. Y ella puede decirme, ¿por qué? Me quedo sin hijos y voy a arriesgar mi vida de esa manera. Y empezando porque el hombre si es responsable sabe que ya no es él, sino esa mujer y ese hijo que ha llegado a su vida. Pero eso no es lo que vemos que manejamos en estos tiempos. Se pone en riesgo la estabilidad económica del hogar porque el hombre, teniendo un salario decente que puede ayudarle a sustentar a su familia, escoge primero tener sus juguetes de niño adulto. Quiere el último iPhone, quiere una moto Harley Davidson, para andar por ahí como chico fácil. Y su mujer y su hijo son su última prioridad. Es que yo trabajo mucho, me lo merezco. Eso es. También está del lado de la mujer. Ah, no. Ya no me voy a encerrar aquí a criar un peladito. Yo voy a ser una mujer próspera, voy a triunfar en esta vida, voy a ser económicamente próspera. Y el hombre tiene que salir a trabajar y ella sale a trabajar. ¿Y quién le cría los hijos? Pues la televisión y la señora que yo por ahí ayudarnos. Esa es la crianza de los hijos. Y lamentablemente vemos muchos testimonios de madres que en esa situación, cuando algún día llegan a su casa, encuentran al joven adolescente tirado en la puerta, borracho de droga, que no dio ni siquiera para vivir. Claro que la mujer tiene que trabajar en muchas condiciones hoy en día por cosas más allá, muchas veces por irresponsabilidad del marido, otras veces porque
el sistema que maneja este mundo ha sido muy astuto. A ningún hombre, casi a ningún hombre le pagan para que pueda sostener su casa. Porque lo que ellos quieren es que la mujer salga a trabajar también. Porque si la mujer sale a trabajar, hay más mano de obra. Y mi hermano aquí que es contador sabe que si la oferta es grande, el precio, así es así. Si no tengo una oferta tan grande, entonces me toca pagarle más al tipo porque no lo consigo aquí a la vuelta de la esquina. Pero si lo que tengo es duplicado, chévere, me sale barato. De alguna manera, eso es lo que estamos viendo hoy en los hogares y eso es egoísmo puro dentro de nuestras familias. Lo primordial de nuestro egoísmo se resume en una frase: necesito mi espacio. Necesito mi espacio. ¿Qué espacio necesito yo de la mujer que me ha dado mis hijos? ¿Qué espacio necesito de ella? ¿Cómo así que necesito decirle, échate para allá y pierdes por ahora, que es que yo necesito mi espacio? ¿Qué espacio necesitas, mujer, tú del hombre que sale de trabajar y es consciente y buen padre de tus hijos y proveedor de tu casa? ¿Qué espacio necesitas de él? ¿Qué espacio necesitas, hijo de tus padres que te criaron y te dieron una buena crianza y te han acompañado a lo largo de toda tu vida? ¿Qué espacio necesitas? Ahora quieres con los amigos, con esto, con fulano, con mengano, con sutano, para que el día que se mueran estar delante del cadáver llorando lágrimas y moco. No entendido, ¿para qué? Ellos no te van a escuchar. Ahí lo que está es un elemento mecánico, orgánico, que usó Dios para poner ahí un espíritu y un alma que eran los que hacían mover eso. Pero ese espíritu y esa alma ya no están ahí. Es triste decirlo, pero lo que está ahí es un desecho. No son ellos. ¿Qué hace con llorarle al desecho? Y donde ellos están ya no te pueden oír. Pero eso es lo que nos alimenta hoy, el egoísmo. Hermano Ramón, ¿y qué tiene que ver esto con el arrepentimiento? Pues pienso que tiene que ver mucho con el arrepentimiento, porque si no somos capaces de trabajar en ceder nuestros intereses por el bien común, y no estoy hablando que lo cedas por el de la otra casa, por el de tus compañeros de trabajo, te digo por tu mujer y por tus hijos o por tus padres, si no somos capaces de ceder, menos seremos capaces en poner los intereses de Dios por encima de los nuestros. Y ahí es donde entra a jugar el arrepentimiento. Porque eso es lo que es, como lo decía mi pastor Wilkerson, el verdadero arrepentimiento. Cuando lo que prima es Dios y no yo. Cuando yo le digo al Señor, necesito que seas tú el que primes en mí. Por algo el pastor Wilkerson hablaba ahí de predicadores de consuelo hoy en día. Bueno, él murió en el 2011, hoy en día hay peores. Yo no diría que hay predicadores de consuelo, hay predicadores de chéveridad total. Pero hablaba de aquellos predicadores que nos enfocan en cosas como el triunfar en esta vida, el que te sientas bien, el vencer tus temores, el vencer tus angustias. Es casi más una clase de psicología que un estudio de la palabra. Es más enfocado en yo. Y por ahí como para tapizar la cosa para que parezca, claro, porque Dios te puede liberar y tal, pero yo. Y además de eso nos dicen, bueno, sí, tú eres un pecador pero tranquilo, Dios nos ama. No hay problema con eso. Es imposible que el Dios tan bueno que narra Jesús haya hecho algo como el infierno. En eso no puede. No te dejes llenar la cabeza de cosas. La Biblia coloca en boca de Jesús un evangelio muy diferente. En Apocalipsis 3:19, el Señor dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es muy distinto. Mientras estemos en este mundo, tenemos una constante lucha con el pecado. Y sin lugar a dudas cometeremos pecado.
pero haríamos bien en apartarnos de aquello que el Señor llama pecado de muerte. Dios nos ama, aun cuando pecamos. Sí, es cierto, lo hace. Pero Jesús en este verso de Apocalipsis dice que no nos va a librar de las consecuencias de ese pecado. Y nos dejará que salgamos impunes de él. Recuerdo mucho, hace bastantes años, yo creo que es como el 2007, 2006, vi un testimonio en una revista cristiana sobre un joven en Estados Unidos que salió a una conferencia cristiano, salió a un trabajo de esas reuniones de trabajo en otra ciudad, y de pronto, aprovechando el tema de la otra ciudad, tuvo su canita al aire, que llamaban nuestros padres. Lo malo que la canita al aire tenía sida. Y a los pocos meses se le manifestó el SIDA. Y este muchacho escribía en la revista en su testimonio y decía que le había pedido perdón a su mujer y que agradecía que ella no se había separado de él y que estaba a su lado, pero él hubiera podido pensar, Dios, qué malo, tanta gente que hace lo que yo hice y no le da a nadie, y yo me gano el baloto, una sola vez en la vida que le he fallado a mi esposa y ya me gané el baloto. ¡Qué malo! No, él tenía un verdadero arrepentimiento en su corazón. Sé que este joven murió, pero estoy seguro que tuvo un arrepentimiento genuino. Lamentablemente y dolorosamente tras una prueba tan grande que él mismo buscó. Con frecuencia creemos que arrepentirnos es elevar una corta oración, simplemente con decir al cielo, lo siento, perdóname Señor. Pero el texto que leímos en 2 de Corintios nos habla de algo más. Volviendo al texto, recordemos que dice, si se humillare mi pueblo, Segunda de Crónica, perdón. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron. Cuando habla de humillarse, obviamente está hablando del arrepentimiento, de tener dolor en nuestro corazón por haber violentado la ley de Dios. Pero también agrega, y si oraren, entonces la cosa va un poco más allá. Es que le tengo que meter oración a la cosa. Entonces no es solamente el sentimiento de dolor por fallarle a Dios, sino que debemos orar en consecuencia pidiendo su perdón. No darlo por hecho, pero también agrega, y si buscar en mi rostro. Uno pasa a veces cuando lee la Biblia muy por encima de las frases y de pronto necesita, ¿qué es buscar el rostro de Dios? Muchas veces no los podemos entender porque son conceptos de la época de los judíos que de pronto nosotros no comprendemos porque no estamos familiarizados con sus costumbres. Encontré un estudio que habla sobre este tema, sobre buscar el rostro de Dios, y él decía, la etimología de la frase se remonta al hebreo antiguo, donde la palabra panim se traduce como rostro, pero también se traduce como presencia. Es decir, en la Biblia el rostro de Dios representa su gloria, poder y santidad. Buscar el rostro de Dios implica anhelar, conocerlo y experimentar su presencia en nuestra vida. El origen de este concepto se encuentra en el Antiguo Testamento, donde se mencionan varios pasajes. Por ejemplo, en el Salmo 27:8 el rey David declara, mi corazón dice de ti, busca su rostro, tu rostro buscaré, Señor. Aquí David expresa su deseo de tener una relación cercana con Dios y de buscar su presencia de manera constante. Buscar el rostro de Dios implica más que simplemente buscar su ayuda o bendiciones, significa tener un anhelo profundo de conocerlo y tener comunión con Él. Es decir, es un deseo de experimentar su amor, gracia y misericordia en nuestra vida diaria. En el Nuevo Testamento, Jesús también habla sobre buscar el rostro de Dios. En el Evangelio de Mateo 6:33, Jesús dice,
Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí Jesús enseña que debemos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y buscar su reino y su justicia antes de cualquier otra cosa. Buscar el rostro de Dios implica una actitud de humildad, dependencia y entrega total a Él. Significa dedicar tiempo para la oración, para la lectura de la palabra y para la adoración. También implica vivir de acuerdo con los principios y mandamientos de Dios, buscando su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. De manera que el arrepentimiento ya se está volviendo algo no tan chévere y tan sencillo como decir, Señor, lo siento, me volé el pare, a ver qué hago para que me la pongas en blanco y negro. Ahora sabemos que implica el dolor de haber fallado a Dios, también implica el orar, el desear tener la presencia de Dios en nuestra vida, que en especial para nosotros que estamos en esta dispensación de la gracia significa tener la llenura del Espíritu Santo. Porque la Biblia habla claramente que nuestros pecados contritan al Espíritu Santo. Dice Efesios 4, del 25 al 30, nos dejó el apóstol Pablo escrito ahí. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su propio prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno y para que tenga de compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Ahora bien, muchos son los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús recalca la importancia del arrepentimiento en nuestra vida. En Mateo 13 nos dejó dicho, andad antes a aprender qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. En Mateo 4:17 nos dijo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. En Lucas 15:7 nos dijo, os digo que así habrá más gozo en el cielo sobre un pecador que se arrepiente que sobre 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Y en Mateo 3:8 nos dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí me quiero detener. Cuando estábamos viendo el Segunda de Crónicas hubo una parte que no mencioné, porque es que esa hace clave con esta parte, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que mi arrepentimiento tiene que dar un fruto visible. No es palabritas de aquí y nada más. El pasaje que leímos en Segunda de Crónicas está la otra frase que hace falta, que es, y si se convirtieren de sus malos caminos. Y si se convirtieren de sus malos caminos. Mi arrepentimiento se tiene que ver, como dice el apóstol Jacobo en el libro de Santiago 2, del 17 al 18. Aunque él lo habla de la fe, claramente se expresa también para el arrepentimiento. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, claramente tenemos que tener un fruto de arrepentimiento. Y hay un fruto de arrepentimiento que me llama mucho la atención. Y es el de Zaqueo. Veamos el pasaje que habla de Zaqueo. Lucas 19, del 5 al 10. Dice la palabra, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. En el verso 8 nos dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación en esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre tiene tanto gozo en su corazón, porque siendo un hombre pecador y despreciado por su propio pueblo, nada menos que su Mesías de Israel, nada menos que el hijo de David, el que tanto hablaron los profetas, no porque lo invite, él mismo le dice, Zaqueo, ponte rápidamente en acción porque voy a posar, no voy a solamente a cenar, voy a posar en tu casa. Y para un judío, déjeme decirle, el solo hecho de cenar era algo muy íntimo. Eso no se hacía con cualquiera. Las cenas eran algo muy íntimo que solo se hacían con aquellas personas especiales para nosotros. Y Jesús no solamente le dice que va a cenar en su casa, dice que va a posar, se va a quedar a dormir ahí, va a reposar ahí mientras esté en esa ciudad. Hombre, con razón los fariseos dicen, ¿cómo le da semejante privilegio a un pecador? Este tipo está fuera de cuenta. Pero mire, Dios ha salido a su encuentro y su arrepentimiento es tal que la declaración que él hace es digna de meditarla. ¿Qué es lo que él dice? Puesto en pie, o sea, nos hace pensar que ya estaban todos sentados a la mesa y estando todos en el banquete que le ofreció a su Mesías y a toda su comitiva, se pone en pie y declara, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, no estaba hablando de reparar con un 10, un 20, un 30, un 100%. Digo, que lo reparo con un 300%. Y uno se pone a meditar en esto y uno dice, un momentico, o sea que este tipo lo que tenía era dinero en constante y sonante. Porque hagamos cuentas, asumamos que Zaqueo se robó 1,000 pesos en toda su vida de ladrón, porque no así. Aquí está hablando que 500 pesos se los va a dar a los pobres. Y si todo lo que tiene es la plata robada, nada más le quedan 500 pesos. ¿De dónde va a sacar para pagar los 4,000 que tiene que pagar porque dijo que le iba a entregar cuadruplicado? Es decir, que es claro que este hombre pudo que haya recibido dinero de manera deshonesta, pero indiscutiblemente fue un buen administrador de ese dinero. Porque claramente para hacer eso, tenía con esos 1,000 pesos, tenía que haber generado por lo menos 5,000 pesos. Si no, no tenía cómo hacer ese ofrecimiento. Si no, lo único que podría decirle a Jesús, Señor, la plata que me robé la malversé, entonces no tengo nada. No. Me robé la plata, está bien, sí Señor, yo lo acepto. Y de tal manera lo acepto que la mitad de lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. Y con la otra mitad que tengo, que me queda, voy a pagarle el 300%, además de la plata que le debo, obviamente, el 300% en intereses a quien le robé para compensarle el daño. Oiga. ¿Entiende eso? Para mí en la Biblia no hay casualidades. ¿Sabe cuál es el siguiente capítulo que viene después del tema de Zaqueo? La parábola de las 10 minas. ¿De acuerdo? El hombre que es próspero y se va para otra ciudad y coge a 3 siervos y le dice, te doy 1,000 minas, te doy tantas minas, y al otro le dice, te doy 1 mina. O sea, Jesús está diciendo en claro, este hombre es un buen administrador. Pero más se goza el Señor de ver el acto. Yo creo que a todos nos queda un poquito el sinsabor
relato del joven rico, que está en Mateo 19:16, cuando se le pide, entrega todos tus bienes, y el joven fracasa. Bueno, Zaqueo cumplió eso. Zaqueo sí hizo lo que se le dijo al joven rico que hiciera. ¿Por qué él lo hizo y el otro no? En Lucas 7, del 44 en adelante, se narra otro caso de otro arrepentimiento genuino con un gran agradecimiento. La mujer prostituta. Y esta mujer, dice la palabra, que entra a la casa donde estaban haciendo el agasajo a Jesús y rompe un frasco fino. Dos cosas tenía ella con las cuales ella ejercía su trabajo para atraer a los hombres. Uno obviamente era decorar su cuerpo con una fragancia agradable, que agradara a los hombres, de manera que cuando caminara por las plazas fuera atractiva para ellos. Y obviamente otra sería su presencia, tenía que cuidar su pelo, entre otras cosas. Porque su pelo era una manera de atraer a los hombres. Y muy probablemente muchos fariseos que se encontraban con ellas en la plaza, miraban por otro lado, pero en su corazón decían, esta noche voy a su casa a pedir favores sexuales. Pero en público era el rechazo total. Y estas eran dos cosas muy importantes para ella con el medio de vida que tenía. Y esas dos cosas ella las sacrifica delante de Jesús. Rompe el perfume que no era fácil de comprar. Y coge su cuidado pelo y con el pelo y sus lágrimas le quita a Jesús de sus pies toda la tierra del camino. ¿Se puede imaginar cómo quedó después de eso? Un espantapájaro le quedaría pequeño. El pelo todo revuelto y sucio, lleno de barro. Y dice el Señor, y vuelto la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, porque poco ama. Esa es la relación entre Zaqueo y esta mujer en comparación con el joven rico. El joven rico comienza dirigiéndose a Jesús con una frase, maestro bueno. Y ese maestro bueno implica que él se consideraba bueno también. O va a hablar del Mesías, de que el hijo de David ya había venido sobre la tierra de Israel. Yo soy muy bueno, pero voy a ir como para ver si me dan la cereza del pastel, a ver qué puede agregar este Jesús a mi salvación. ¿Qué cosa me va a dar de chévere adicional? Pero esa bondad de él era un engaño que él, su misma mente le hacía, porque Dios sí sabía lo que había en él. Había avaricia. Y por eso le pone el dedo en la llaga y le dice, entrega todo lo que tienes. Al que mucho se lo perdona, mucho ama. Esta afirmación de Jesús a Zaqueo estaba reafirmado por lo dicho por profetas en el Antiguo Testamento. Joel 2:13 nos dijo, y lacerá vuestro corazón y no nuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se arrepiente del castigo. Ezequiel 18:32 nos dejó dicho, que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Dios, convertíos pues y viviréis. Proverbios 28:13 nos dejó escrito, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia.
Y en 2 de Crónicas 39 nos dice, porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque el Señor vuestro Dios es clemente y misericordioso y no volverá de vosotros sus rostros si vosotros os volveréis a Él. Pero por supuesto en el Nuevo Testamento Jesús también nos dejó certeza de lo que el arrepentimiento se requiere. Primera de Juan 1.9, siempre que leo Juan, yo no sé, puedo percibir la bondad de este anciano. Para mí es un libro escrito realmente por un anciano, se nota pues la ternura con la que habla, aunque dice a veces cosas duras, lo dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone de nuestros pecados y nos purifica de toda maldad. Miren qué hermoso. En Hechos 3.19, el Señor dejó escrito, arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean raídos cuando los tiempos del refrigerio vinieren de la presencia del Señor. Y finalmente en 2 de Pedro 3.9, el Señor nos dijo, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, empero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Y cuál es el arrepentimiento que Dios está esperando de nosotros? ¿Cuál es ese verdadero arrepentimiento? El pastor Wilkerson nos dejó escrito sobre eso lo siguiente. Arrepentirse significa más que decir, Señor, estoy equivocado. También significa, Señor, tú tienes razón. Arrepentirse significa enfrentar la verdad acerca de nuestro pecado y que debe terminar ahora. Es un momento crítico de verdad, un lugar de reconocimiento donde admites, no puedo continuar en mi pecado y tener al Espíritu Santo viviendo en mí. Si lo hago, lo perderé todo. Señor, tú tienes razón en cuanto a que el pecado trae la muerte sobre mí. Yo veo que si continúo en él, me destruirá a mí y a mi familia. Dios, no pongo más excusas. En pocas palabras, el arrepentimiento es una confrontación con tu pecado. La batalla se libra antes de llegar a la cruz y acontece mientras el Espíritu Santo trata con nosotros. Lo mismo es cierto con la negación del yo. En resumen, la negación del yo es una confrontación que dice, mi pecado termina ahora. Contrariamente a lo que dicen muchos predicadores del consuelo, la negación es un dolor que debes soportar y una debilidad de tu carne. Cuando Pablo dijo, cada día muero en 1 Corintios 15:31, quiso decir, tengo que negar que puedo continuar en pecado y seguir teniendo el favor de Cristo. No tengo una dispensa especial de Dios para aferrarme a un pecado favorito solo porque hago buenas obras. No, estoy de acuerdo con la palabra de Dios y niego todos mis derechos a continuar en pecado. La gloriosa verdad del Evangelio es que si morimos con Jesús, también entraremos en la gloria de su resurrección y en la novedad de vida. Su cruz es nuestra cruz, su muerte es nuestra muerte y su resurrección es nuestra resurrección, a través de la cual nuestra identificación y unión con Él se da. Esta es la verdadera cruz que nosotros debemos llevar. Sin embargo, esta es la cruz que muchos de los autodenominados ministros del Evangelio están eliminando hoy en día. La verdadera cruz no se trata de palabras hermosas que describen el sufrimiento y el sangrado de nuestro Señor en Calvario. No. El verdadero significado de la cruz es que Jesús sangró y murió para llevar nuestras almas enfermas de pecado a una libertad gloriosa, para romper toda cadena de pecado que nos ate. Demos gracias al Señor y oremos. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, con nuestras luchas diarias. A través de este hermoso varón del apóstol Juan, tú nos dejaste escrito que nadie podría decir que no es pecador, que el pecado nos acecha y que es una lucha constante que tenemos contra él. Pero tú, Dios, nos ayudas en esta lucha. Ayúdanos a que haya un arrepentimiento genuino, a que busquemos en oración, a que busquemos, Dios mío, a través de la búsqueda de tu rostro y a través de dar frutos, Señor,
a tener un arrepentimiento genuino que agrade a ti como agradó el de Zaqueo, como te agradó el de esa prostituta, Señor. Queremos tener ese tipo de arrepentimiento que a ti te agrade. Ayúdanos, Dios, en nuestras luchas diarias y fortalécenos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.